En el último video que estuvimos revisando el análisis de portafolio de inversión, hicimos la combinación de 8 activos. 8 activos verificando dos tipos de cartera, la cartera de máximo rendimiento y la cartera de mínimo riesgo. Ahora en este nuevo video vamos a presentar lo que se llama la frontera eficiente de Markowitz, en donde vamos a calcular 20 portafolios haciendo la combinación de las 8 empresas que tenemos en el análisis. Este análisis es importante porque nosotros vamos a verificar o vamos a revisar cuáles son los puntos donde se hace más eficiente nuestro portafolio, y lo cual sirve de base para la toma de decisiones. En este caso vamos a pasar los datos que tenemos del retorno del portafolio, la varianza del portafolio, la volatilidad o el riesgo y el índice de Sharpe. Tenemos la ponderación en partes iguales partiendo de allí, de esa misma ponderación, y vamos a hacer 20 portafolios. El primer portafolio va a ser el portafolio de la mínima varianza, es decir, el portafolio que tiene un menor riesgo, y vamos a calcularlo con la función solver, igual como lo hicimos en el último video. Nos vamos a datos, solver, y vamos a restablecer todo lo que tiene solver aquí. Y el objetivo que vamos a hacer a buscar es el riesgo del portafolio, es decir, la volatilidad 2.94, lo vamos a minimizar cambiando las variables, que es la ponderación. Cambiamos esa variable y agregamos algunas restricciones. La primera restricción que vamos a agregar aquí es que el total de la ponderación debe ser igual a 1. Agregamos una segunda restricción, que toda la ponderación debe ser mayor o igual a 0, para que no tengamos ningún tipo de inversión en negativo, porque aunque el solver esté buscando el menor riesgo, no nos haga no resulte nada negativo en las inversiones, lo que sería una desinversión. Y le damos a aceptar, resolver y aceptar. Aquí nos cambia, el solver nos dice que nos hace una distribución de nuestro portafolio, cómo quedaría, y nos dice que el riesgo, la volatilidad quedaría en 2.07. Esto lo copiamos y lo pegamos como valores en el primer portafolio. El último portafolio que vamos a calcular es el portafolio de máximo retorno o de máximo desempeño. Máximo desempeño. Y lo corregimos, de máximo desempeño. Hacemos el cambio, igualmente utilizamos solver, y aquí el objetivo es maximizar. Que vamos a maximizar? Vamos a maximizar el retorno. Utilizando las mismas restricciones, aceptar y resolver. Aquí solver nos dice que todo lo que tenemos que invertir es el 100% en McDonald's. Como lo habíamos dicho, es la cartera o la empresa que tiene mayor rentabilidad de todas las 8 empresas que estábamos analizando, y el riesgo de ese portafolio sería de 2.79. Claro está que vamos a tener un mayor rendimiento a un mayor riesgo. Ya tenemos los dos tipos de cartera, la que tiene la mínima varianza o el mínimo riesgo, y aquella que tiene un máximo desempeño. Para completar cada una de estos portafolios que tenemos a continuación, lo podemos hacer utilizando la siguiente fórmula. Vamos a restar el último portafolio menos el primero y lo dividimos entre 19 porque son 19 portafolios que tenemos que calcular.
Nos va a dar una constante o un factor. Y eso lo vamos a sumar. 0,07% más el factor. Lo bloqueamos con F4 y lo copiamos. Aquí estimamos cuáles son los diferentes riesgos del portafolio, que al final, si hacemos una comprobación, 2.75 más el factor son los 2.79 que tenemos al final en el último portafolio. Esto lo borramos aquí. Ya tenemos el riesgo de los diferentes portafolios, desde el portafolio 1 hasta el portafolio número 20. Ahora tenemos que estimar cuál va a ser la rentabilidad de ese portafolio con los diferentes tipos de riesgos que hemos estimado. Eso lo hacemos también con la función solver. Nuevamente datos, solver. Y en solver, como vamos a determinar es la rentabilidad o el retorno, le decimos que nuestra celda objetivo es el retorno, cambiando las mismas variables con las mismas restricciones, y le agregamos una tercera restricción que dice que la volatilidad o el riesgo debe ser igual a 2.07. Con un riesgo de 2.07 tenemos un retorno del portafolio. Aquí lo tenemos. Este es el retorno, lo pegamos como valor. Para el portafolio número 2 tenemos lo mismo. Solver, ya tenemos las restricciones. Tenemos que cambiar la restricción, que ya no va a ser el riesgo de 207, o sea la celda L30. Aquí la cambiamos y le ponemos la celda que corresponde al portafolio número 2. Le damos a aceptar, resolver y aceptar. La rentabilidad con 2.11 de volatilidad pasa a 0.19450%. Como vemos, empieza a crecer la rentabilidad del portafolio, pero a costa de un mayor riesgo. Para el portafolio número 3, lo mismo, solver. Aquí cambiamos la referencia. Le damos a aceptar, resolver y aceptar. Son 2.14. El retorno, tenemos un nuevo retorno. Datos, resolver, cambiar, cambiamos la celda que queremos igualar, resolver y aceptar. 2.18, tengo una nueva rentabilidad que la completamos acá. El siguiente portafolio, que es el número 5, con 2.22 de riesgo, y tenemos una nueva rentabilidad del portafolio. El siguiente, que es el portafolio número 6, con 2.26 tenemos una nueva
2.37. Con 2.30 de riesgo, y tenemos una nueva rentabilidad. El portafolio 8, hacemos el cambio de la restricción. $2.33. Portafolio 9. La parte mecánica que hay que tener bastante cuidado, porque nos podemos confundir y nos pueden cambiar los resultados. 2.37 con su respectiva rentabilidad. El portafolio 10. $2.41 su rentabilidad. El portafolio 11. Resolvemos. 2.45 su respectiva rentabilidad. El portafolio 12. $2.53. El número 14. El número 14 sería 2.56. Resolvemos. Su rentabilidad. En el 15, $2.60 de riesgo. El 16. $2.64. Nuevamente Solver, cambiamos. $2.68 de riesgo. $18.
0.72 de riesgo, su respectiva rentabilidad. La 75, la rentabilidad. Y el número 20, que no lo habíamos copiado al inicio, pero lo volvemos a calcular. Solver, cambiar. Un riesgo de 2.9. La rentabilidad de 2.7. Como se nota, tenemos un riesgo de 2.07 con rentabilidades menores, y en la medida que va aumentando el riesgo, así mismo va aumentando los niveles de rentabilidad. Ahora lo que tenemos que hacer es graficar la frontera eficiente según Markowitz, y lo hacemos de la siguiente manera. Seleccionamos ambas columnas en ese mismo orden, porque primero es el riesgo del portafolio y después la rentabilidad, el eje de las X y de las Y, y procedemos a graficar. Nos vamos aquí donde dice gráfico de dispersión y seleccionamos nuestra gráfica. Le cambiamos el nombre, le vamos a agregar que los ejes de los títulos de los ejes,
Aquí le agrandamos un poco los nombres y le agregamos un título al gráfico que sería frontera eficiente según Markowitz. En este portafolio el de mínima varianza, que es 2.07 de riesgo, 2.07 de riesgo con una rentabilidad de 0.16. Recordemos que todos son precios semanales que hemos calculado desde el inicio de nuestro análisis, y de esta manera podemos nosotros dibujar la gráfica de la frontera eficiente de Markov. Vamos a verificar que mantenemos esta. Se mueve la curva de la frontera eficiente. Nuestro portafolio se va a mover aquí desde el 2.07 de riesgo hasta el 2.79 con rentabilidades que van desde un 0.16% hasta 0.26 en esta frontera que vamos a ver aquí. Y de esta manera nosotros podemos analizar o saber hasta dónde son las líneas o los límites de nuestro portafolio. Con esto culminamos el análisis de portafolios de inversión, haciendo la gráfica o graficando la frontera eficiente de Markowitz, con el ejemplo de 8 empresas diferentes, llevándolo a 20 portafolios con escenarios diferentes, con riesgos diferentes y rentabilidades diferentes. Muchas gracias, el profesor Iván Mastín.